Hemos estado hablando estas semanas acerca del reino de Dios. Las dos instancias anteriores hemos estado hablando que se trata de un reino. ¿Y por qué alguien diría, por qué es tan importante conocer y saber, entender, comprender las verdades y la revelación del reino de Dios? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo le dio mucha importancia, mucha relevancia a el mensaje, al evangelio del reino. El reino era una profecía esperada, se esperaba la llegada del Mesías, del ungido, del Rey de Reyes. Como lo veíamos en una ocasión anterior, estaba profetizado en distintas partes del Antiguo Testamento. Dentro de una de ellas era a través del profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 7, también en el capítulo 2, cuando Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se esperaba el reino de Dios. Y de repente aparece Juan el Bautista, ¿cierto? Este pregonero, este heraldo que está ahí en el Jordán y comienza a predicar que estaba pronto a llegar el reino de los cielos, que todo el anuncio de que vendría un reino estaba pronto a llegar. Y nuestro Señor le dio tanto énfasis al reino que desde que Él comienza su ministerio, cuando Él vuelve luego es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva por 40 días al desierto para pasar por la tentación. Luego Él vence la tentación y vuelve, y cuando Él vuelve, comienza a predicar y a decir así, Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, este es el primer mensaje, este es cómo comienza el anuncio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él inicia su ministerio. Y durante todo su ministerio, Él está constantemente enseñando, explicando y mostrando que el reino de Dios se había acercado. En una ocasión le decían que él echaba a los demonios por Belcebú y él le decía, no, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y si yo echo fuera los demonios y ustedes ven manifestaciones gloriosas, entonces ustedes deberían comprender y entender que si sucede todo esto, entonces el reino de Dios sí se ha acercado. O sea, si no lo creen por lo que digo, créanlo por lo que ven, por lo que hago, por las señales gloriosas que ustedes están viendo. Y estas señales no es que están ocurriendo de manera eventual, sino que están mostrando que el reino de Dios sí se ha acercado. Y él durante todo su ministerio, su ministerio terrenal, que son poco más de 3 años, habla constantemente hasta el final. E incluso cuando nuestro Señor ya va a la cruz y resucita el tercer día, dice la palabra en Hechos 1:3 que se le aparece a los discípulos, dice, a quienes también, después de haber padecido, o sea, de haber sido crucificado en la cruz y todo el flagelo y todo lo que ocurre previo a la cruz y durante Él está crucificado, dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira qué tan importante es este mensaje, es esta enseñanza, es esta revelación que nuestro Señor Jesucristo quiere entregarle a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos los discípulos de Él, que estando resucitado, lo que Él le quiere transmitir por estos 40 días que está presentándose en distintas instancias vivo, y les enseña del reino de Dios, no de otra enseñanza, del reino de Dios. ¿Ya? Y alguien diría, pero ¿qué es el reino de Dios? Y por eso que el Señor dice, todo lo que está escrito de mí, ahí en Lucas 24, 44,
del 42 al 44 dice todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, este es un mensaje trascendental. Esto es el mensaje que trae nuestro Señor Jesucristo. Y como veíamos la vez anterior, yo le decía, este mensaje es misterioso y muchas veces, y obviamente por nuestra humanidad, difícil de comprender, de entender. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual muchas veces que lo que pensaban los judíos de ese tiempo, esperaban que llegara un gran rey, un Mesías, y como ellos estaban siendo sometidos por el Imperio Romano, esperaban que alguien viniera a libertarlos de la opresión romana de ese tiempo, porque habían sido oprimidos por distintos imperios, reinos, incluso cuando estuvieron en la esclavitud de Egipto. Entonces se esperaba, y los profetas habían anunciado que iba a venir un reino y que se iba a establecer un reino eterno y que iba a venir del linaje de David. Entonces ellos estaban esperando, era el mejor momento y de acuerdo al tiempo que había indicado el profeta Daniel, estaban muy cerca. Pero cuando él llega, todos se quedan preguntando, pero parece que no llegó. ¿Es o no es? Hasta Juan el Bautista, que dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sabe que él era el que tenía que prepararle el camino al Rey de Reyes, al ungido, y después en la duda le manda a preguntar desde la cárcel, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque tampoco comprendía. Humanamente muy difícil de comprender. Y Jesús, cuando está ante Pilato, ahí en Juan 18:36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y reitera, pero mi reino no es de aquí. O sea, nuestro Señor Jesucristo está diciéndoles ahí a Pilato, porque Pilato lo interroga y le dice, dicen que eres un rey, ¿dónde está tu reino? Y él responde, porque le dice, dicen que eres un rey. Él no le pregunta por su reino, pero le dice que eres un rey. Y el Señor le responde, porque él insistentemente dice, yo vengo a cumplir una promesa, a acercar el reino de Dios a la tierra. Entonces le dice, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Entonces, cuando alguien lee eso, dice, obvio y claro que sí, que el reino de Jesús no es de aquí, porque el reino de Dios está en el cielo. Allá está el reino de Dios. Y acá está la tierra, donde está el príncipe de las tinieblas. Entonces, obviamente que nuestro Señor Jesucristo iba a responder de esa manera, que el reino de Dios, que su reino, de donde Él viene, no es de aquí, no es de este lugar. ¿Por qué? Porque dijo, mis servidores pelearían. ¿Cuáles son sus servidores? Ángeles, arcángeles, ¿cierto? Que un ángel, un solo ángel, dos ángeles, imagínate, vinieron a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, dos ángeles destruyeron todo Sodoma y Gomorra. Entonces, dijo, mis servidores, imagínate si vinieran 10. Olvídate. Entonces, él dice, pero mi reino no es de aquí. Pero si tú miras a la luz de lo que dice el Evangelio de Lucas, y aquí hay una respuesta de que nuestro Señor, Lucas capítulo 17, versos 20 al 21, dice, cuando los fariseos cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y esta fue una respuesta que alguien pudiera decir, creo que aquí Jesús como que respondió mal. Pero mira, los fariseos, como el Señor hablaba tanto del reino, el reino de los cielos ha acercado, arrepiéntanse,
ustedes están viendo las señales porque el reino de los cielos se acercó. Si no creen a lo que digo, crean a lo que ven. Porque si están saliendo los demonios y se están sanando los enfermos y están resucitando a los muertos, entonces el reino de los cielos ya llegó. Pero ellos lo estaban esperando porque dijeron, sí, pero cuando llegue el libertador, el ungido, el rey de reyes, nos va a liberar de todo. Y entiendo que lo primero que tiene que suceder es que nos libere de Roma, a lo menos. Pero no había sucedido. Entonces, esto humanamente es muy difícil de comprender porque dice, ¿cuándo va a venir el reino? Como si todavía no había llegado. ¿Cuándo va a venir? Y él dice, es que no va a venir con advertencia. Y todos dijeron, sí, porque el Señor dijo, va a ser como ladrón en la noche, de repente va a llegar. Sí, pero cuando agrega, ¿por qué? ¿Por qué no va a venir con advertencia? Porque el reino ya está entre ustedes. Y ahí es cuando nosotros humanamente no logramos comprender estas situaciones porque, por un lado, dijo, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Entonces tú dices, claro, el Señor va a traer ese reino cuando Él venga en su segunda venida, porque su reino no es de aquí. O sea, Él está a punto de ser crucificado y dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Obvio, entonces cuando Él venga va a traer el reino de Dios. Entonces, estás esperando el reino de Dios. Entonces, muchas personas se pierden el presente y solo miran al futuro. Dicen, estoy esperando el reino de Dios. Pero dice, el Señor responde, pero mi reino está entre ustedes. O sea, el reino ya llegó, ya está acá. Entonces, es por eso que veíamos la vez anterior que el reino de Dios es un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de que el reino de Dios ya está, pero también viene. Repito, el misterio del reino de Dios es que ya está, pero también viene. Suena a contradicción, pero ahora quiero entrar ya derechamente en lo de hoy. Dice, Marcos capítulo 4 del 9 al 12. Aquí el Señor está, luego de hablar de una parábola, que ya lo vamos a ver, de la parábola del sembrador, termina la parábola del sembrador y dice esto, verso 9 al 12. Entonces le dijo, cuando termina la parábola, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significaba este dicho? Porque el que tiene oídos para oír, bueno, a menos que fuera sordo, todos tenían oídos para oír. Pero que oiga es como diciendo, el que sea capaz de entender, entienda. El que sea capaz de entender, que entienda. Eso le estaba diciendo. Porque para Israel, oír era Shema, como dice ahí en Deuteronomio. Oye Israel, Shema Israel. El Señor, dice tu Dios, uno solo es. Y cuando dice, oye Israel, se refiere a oye, obedece, oye y hace. Y para eso tienes que comprender, entender. Entonces, prácticamente no entendió nadie esa parábola. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, los discípulos más los 12, le preguntaron sobre esta parábola. ¿Cuál? La del sembrador. Y aquí él da una revelación, dice, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. A vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ya vamos a explicar eso último porque podría ser contradictorio. Entonces, aquí el Señor está diciendo, yo estoy hablando por parábolas, ¿ya? El Señor habló muchas parábolas, distintos tipos de parábolas. Por ejemplo, cuando quiso explicar, le dijeron, ¿quién es mi prójimo? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, pero también existe este nuevo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
y le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y él habla de una parábola del buen samaritano para mostrar quién era el prójimo. Y lo explicó. Entonces él explicaba muchas cosas por parábola. Y el reino de Dios lo explicó muchas veces por parábola. Entonces él aquí estaba enseñando una parábola, pero la gente no entendía. Entonces le dijeron, a vosotros, a ustedes que ahora están conmigo en lo secreto, a ustedes los 12 y a ustedes los discípulos que me siguen, que no son parte de los 12, a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es un misterio. Es un misterio conocerlo, es un misterio saberlo. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo trajo el reino a la tierra, porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Si yo estoy haciendo esto por el dedo de Dios, entonces el reino se acercó. ¿Quién lo trajo? Yo. ¿Quién llegó? El rey del reino. Pero esto es un misterio. Por lo tanto, Él no solo trajo el reino, Él también lo revela. Él reveló el reino. No se conocía cómo era el reino de Dios. Estaba velado. O sea, estaba como con una venda. Estaba velado al entendimiento humano. Entonces, Él corre la cortina para que lo vean. ¿Para que lo vean todos? No. Para que lo vean los suyos. Los que lo siguen, los que perseveran. Los que Él escogió para que fueran 12 y los que eran sus discípulos. Miren, voy a avanzar un poco. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, hay cosas secretas que le pertenecen a Jehová, misterios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Quién las revela? ¿Quién quita el velo para que lo veamos? Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu. Dice Isaías 45:3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Cuáles? Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. El reino de Dios, un misterio. ¿Revelado a quiénes? A quienes Él se lo quiera revelar. Bienaventurados son ustedes, porque el Señor, dice, escogió los niños y escondió esto de los sabios y de los entendidos para revelárselo a los niños. ¿Te das cuenta? ¿Quién revela? ¿De quién son los secretos? De Jehová. ¿Y de quién está revelarlos? Él. ¿A quién? A quien Él quiera. Ahora, ¿qué es un misterio? Porque este es el misterio del reino de Dios. ¿Cuál es el misterio? No comprender que ya está y viene. Suena una contradicción. Hay mucha gente que no vive en el reino de Dios hoy esperando que un día va a venir, tal cual como lo estaban esperando en el Antiguo Testamento antes de Juan el Bautista. Pero nosotros no estamos en la misma instancia, porque ellos todavía no tenían el reino. El reino de Dios no había llegado. Dice, el reino de los cielos es desde Juan. Desde Juan, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde Juan el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces estamos en otra etapa, no es igual. Pero ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo de Dios, es una verdad de Dios, pero que humanamente es difícil comprender si es que Dios no la revela. Pero es una verdad que la sabemos por fe. Que hay verdades que hasta que no se revelan, sabemos que son así porque Dios las dice en su palabra y tenemos que vivir por ellas, aunque no las comprendamos humanamente, porque Dios es infinito, es todopoderoso. Y hay muchas cosas que ya están reveladas, pero que nosotros las estamos conociendo ahora. Están veladas para nosotros, dejaron de ser un misterio, pero para nosotros todavía lo son. Por ejemplo, mire, ¿qué misterio les voy a decir? Por ejemplo, voy a darle unos ejemplos. Por ejemplo, el Señor Jesús había ahí en Mateo capítulo 22, hay dos grupos
dentro de los judíos, uno eran los fariseos y otro eran los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. ¿Ya? La palabra en el Antiguo Testamento dice que sí hay resurrección, en toda la palabra. Pero los saduceos no lo comprendían humanamente, porque decían, es que no suena lógico, no entiendo cómo puede ser que exista la resurrección, no, me cuesta creer. ¿Por qué? Y le dijeron, mira Jesús, te voy a dar un ejemplo. Supongamos, la ley de Moisés sigue, ¿cierto? Sí, ya, la ley de Moisés dice que si una mujer no tiene hijo, ¿cierto? No le da hijo a su esposo y su esposo muere, se tiene que casar con el hermano y así sucesivamente. Supongamos que una mujer se casa con un hombre y ese hombre se muere y la esposa no le da hijos. Después se casa con el hermano tampoco le da hijo y se casa con los 7 hermanos de la mamá y ninguno le da hijo. Pregunta, en la resurrección, si existiera, ¿de quién es esposa? ¿De quién es esposa? ¿Te das cuenta? Queremos entender un misterio de Dios. ¿Cómo ocurre la resurrección? El Señor prometió, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Y tienes que creerlo. Es que no entiendo cómo va a ser eso. ¿Será este mismo cuerpo? ¿Los huesos van a ser los huesos? No, es un cuerpo glorificado. Eres tú, pero un cuerpo glorificado, donde nunca más va a morir, y un cuerpo donde no hay pecado, y un cuerpo glorioso, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, que es la primicia de los que resucitan. ¿Humanamente puedes comprender eso? No, pero tienes que creerlo, porque la palabra de Dios lo dice, y el Señor es fiel y justo para cumplir sus promesas, y su palabra es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tú no lo comprendes y lo ves una contradicción. Entonces los saduceos dijeron, es que no es posible, hasta que se revela el misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no lo comprenden. Los fariseos tampoco es que lo comprendían mucho, pero lo creían. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Erráis. Tu problema, y estás equivocado, ¿por qué? Porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. O sea, está diciendo, es que en el cielo ya no hay vida marital, ya nadie es esposo de nadie, ya, porque somos todos un pueblo de Dios y ya no hay más vida marital. Entonces no es esposa de nadie, porque en la resurrección ella no es esposa de nadie, porque ella es esposa mientras esté en la tierra. Acá está el compromiso, hasta que la muerte los separe. Pero cuando se muere, él y ella son separados. Eso es un misterio. ¿Te das cuenta que tiene que revelarlo Dios para que se comprenda? Tiene que revelarlo. Y así muchos misterios. El misterio de la Trinidad. ¿Cómo es que Dios es uno y tres a la vez? El misterio de que Dios es hombre y Dios a la vez. Es que no lo comprendo. Bueno, créelo hasta que lo comprendas y si Dios quiere te lo revela. Ahora, ¿Dios nos va a revelar todos los misterios? Imposible. Imposible. Y incluso vamos a estar con cuerpo glorificado. Vamos a estar con el Señor y no lo vamos a comprender. Otro misterio. El cielo y la tierra van a ser uno. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Ah, entonces esta tierra desaparece. No lo sé. Sé que estaremos en un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo es eso? No lo sé. Es un misterio. Ya será revelado o será revelado cuando lo veamos. Pero tienes que creerlo. Entonces, el reino de Dios es un misterio. ¿Para quién? Para el ser humano, no para Dios. Para Dios no es misterio. Él conoce todo. Entonces, el Señor que conoce el reino de Dios, que por eso dicen, Él habla como quien tiene autoridad, usa las parábolas para enseñar el reino. ¡Wow! O sea, que Él toma ejemplos cotidianos de lo visible para que tú puedas entender y yo pueda comprender lo invisible, lo que no veo. El reino de Dios está en el cielo, allá está el trono. Yo no sé cómo es. Yo creo por lo que dice la palabra. Y muchos tuvieron visiones, otros fueron llevados al trono de Dios y vinieron de vuelta a explicarnos, pero trataron de explicar con palabras humanas, pero inspirados por el Espíritu Santo, cómo es el reino de Dios,
¿Cómo son los serafines? Cuando nos hablan, nosotros no comprendemos nada. Humanamente no se pueden comprender todas las cosas. Entonces, el Señor, que es el Rey del reino, que sabe cómo es el reino, quiere revelar el reino, quiere abrir el misterio. Pero la parábola va a producir dos cosas. Parábola, bola significa lanzar y para es junto. Entonces, va a lanzar algo que va a traer algo dentro. Va a lanzar algo, pero que va a venir con su qué, con su algo. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, que muchas cosas el Señor le enseñó por parábola, pero en el capítulo 13 están concentradas muchas parábolas del reino, prácticamente 5, ahí el Señor va a explicar humanamente, o sea, no humanamente, va a explicar para que nosotros, seres finitos, comprendamos la magnitud infinita del reino de los cielos. Entonces Él va a decir, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como. Estas parábolas que están en Mateo 13 y también en Mateo 25, pero me voy a concentrar. No las voy a poder explicar todas porque cada una ya es un sermón. Pero quiero que cuando entres a Mateo 13 entiendas que el Rey del reino está tratando de abrir el reino. Pero cuando Él termina de explicar una de las parábolas, nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Y las parábolas que usaban los rabinos, usaban parábolas que son ilustraciones, como te digo, para mostrar lo intangible, lo abstracto, lo que el ser humano no puede comprender. Imagínate los misterios de Dios. Y en este caso uno de los misterios más potentes que es el reino de Dios. Entonces Él lo explica en una parábola. Entonces el Señor lo explica, pero como el ser humano no lo puede comprender, entonces el Señor le dice a ustedes se les va a explicar y se les va a revelar el misterio del reino de Dios. ¿Por qué a los otros no? Porque en el fondo no lo están buscando. Por eso dice que el que busca halla, que el que toca se le abrirá. Entonces, cuando el Señor revela y se pone a predicar el evangelio del reino y dice que por parábola lo va a hacer, y también dice la palabra que para que están oyendo, no oigan, oyendo no entiendan y viendo no vean. Y alguien diría, pero ¿cómo es que Dios está haciendo un ejemplo para que no entiendan? Porque en el fondo está mostrándolo en parábola para que el que realmente quiere comprender este tesoro escondido se acerque al Señor y lo siga y confíe en Él de todo su corazón hasta que le revele el reino, hasta como Jacob que dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. O sea, es como diciendo, acá está la parábola. El que entendió, entendió. Y se fue al Señor. Entonces tenías que estar con Él. Tenías que estar con Él. Porque trae un juicio. Yo traje espada. ¿Para qué? Para separar los que son míos de los que no son míos. De los que me siguen de los que no me siguen. Entonces a ellos, al pueblo de Dios, le he dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y hoy día yo, por la gracia de Dios, estoy tratando de hacerlo. Entonces, miren las parábolas. Dice, la primera, una de la parábola del sembrador. Dice la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Qué quiere mostrar la parábola del sembrador? Acuérdate, 4 tierras, donde dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Y cuando la cuenta, bueno, yo te mostré que nadie le entendió nada. Porque dice, una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y la otra en buena tierra. Y pasó esto y esto otro. Y listo. Y nadie, ¿qué nos quiere explicar? Dice, el reino de Dios es como, así partió. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios que es sembrada en los corazones, ahora como se está predicando. Entonces dice, en una tierra cae, dice, no la entiende, el enemigo se la lleva. La segunda no tiene raíces porque a la semana, a las 2 semanas, dice, mira, esto es muy lindo, pero esto no es para mí.
Y el otro, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza, la ahogan y no da fruto. 1 año, 2 años, 3 años, una empresa empieza a irse para cualquier lado, ya no tiene tiempo para nada, tiene 5 trabajos, quiere puro producir dinero, está preocupado en los afanes de esta vida y en el fondo no produce nada para el reino. Dice, ese también se va a ir. Y solo va a quedar uno de los 4. De los 4 que oyeron la palabra va a quedar uno. Entonces el Señor, ¿qué quiere mostrar ahí? Quiere mostrar que el reino de Dios es un anuncio, es una semilla, es un anuncio donde todas las personas que oyen no van a reaccionar de la misma manera. No todos van a actuar de la misma manera y no todos lo van a recibir de la misma manera. Y por lo tanto, no todos van a entrar al reino de los que oyen la palabra del reino, ni la palabra del evangelio, ni la palabra de Dios. Entonces está hablando, el reino de Dios también es un anuncio. Es un anuncio del reino de Dios. Después habla de otra parábola. Dice, es como una semilla mostaza, es como la levadura. ¿De qué está hablando? Del crecimiento del reino de Dios. Y aquí lo puedes comprender con esto de que ya está y viene. ¿Por qué? ¿Por qué, amado? Porque dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que siendo la más pequeña luego se transforma en un árbol que los pájaros pueden anidar en él. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, el reino de los cielos está partiendo pequeñito. ¿Cómo? ¿Qué tan pequeño? ¿Cuál es la semilla del reino que se siembra? Cristo. El rey del reino vino a instaurar su reino. Él es la semilla que muere y entra en la tierra y da fruto. ¿Cuándo? Cuando murió y resucitó y da fruto. Él es el que da fruto. Y ahí comenzó el reino. Pero ahora, amado, cuando Él asciende al cielo, hay 500 discípulos más 12 apóstoles. Ya redondemos 600 personas. 550, 600. Pero desde ahí ahora el reino ha ido creciendo, 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 que hay millones de personas y a lo largo, desde que el Señor vino hasta ahora, han habido millones de personas convirtiendo y el reino creciendo, creciendo, creciendo. Creciendo en las personas y creciendo en magnitud de cubriendo toda la tierra, cada vez más la tierra. Más personas, más tribus, más lengua, más nación. Así partió el reino. Y dice, y también tienes que darle valor. Por eso dice, es un tesoro escondido, una perla preciosa. O sea, dice, es que el que encuentra el reino, él lo encontró todo. El que se le reveló este misterio lo encontró todo. Porque ahora lo ve, puede entrar en él. Sabe que en el rey del reino, entonces ahora vive por este reino. Sabe que todo esto es pasajero. Que esto va a perecer. Entonces vive por lo eterno. Pero para eso, y por eso dice, entonces es una perla preciosa, es como el tesoro escondido en el campo que lo encontró, vendió todo y compró ese campo para tener ese tesoro. Y así, y también habla, ¿cierto?, del fin de los tiempos, dice que es como una gran red, ahí en Mateo 13, y el trigo y la cizaña, es decir, muchas personas están ahí dentro de la iglesia, muchas personas escuchando, pero llegará el momento en que el Señor va a separar peces buenos para acá, peces malos para afuera. El trigo acá, la cizaña fuera, quemarse. Y tú podrías decir, sí, pero es que esas personas se dicen cristianas. Amado, por eso dice, preocúpate de ti. O sea, ora por los demás, pero no te compares con el resto, porque tú la salvación, el Señor si te lo reveló, la salvación es personal. Tú debes perseverar hasta el fin. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, amado? Que el Señor, a través de las parábolas, sobre todo de esta de Mateo 13, no de todas, porque Él quería ejemplificar. Entonces la parábola viene a revelar el reino, viene a mostrar el reino, pero a quien el Señor se los quiera revelar. Entonces, y nosotros que somos el pueblo de Dios, nos quedó la palabra y los apóstoles que tuvieron la enseñanza revelada del reino, no solo la parábola, ellos no las dejaron escritas para que nosotros pudiéramos escudriñar, comprender y que se nos revelara el reino de Dios y viviéramos por este reino eterno y que ya estamos en el reino, que ya está, que ya suceden milagros, que ya suceden sanidades, pero es un reino. ¿Cuál es el misterio? Que el reino ya está. ¿Pero por qué no es una contradicción? Porque el reino es invisible, espiritual. El reino que ya llegó es invisible y espiritual, está en los corazones de las personas.
a tal punto que el Espíritu Santo es nuestra garantía y está en medio de todo su pueblo. Ya no necesita ir al templo de Jerusalén o estar en el tabernáculo. No, ahora está en todo su pueblo, está en Hong Kong, en China, en un monte, a donde sea. ¿Te das cuenta? Porque el reino de Dios está de manera espiritual. Y por eso que nosotros aún no recibimos los cuerpos gloriosos en gloria. Por eso que el reino de los cielos, el misterio es que ya está y tienes que vivir para este reino y esforzarte para vivir por este reino. Y dice el Señor que buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que para ti son terrenales son añadidas, porque lo más importante es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque después, cuando Él venga en su segunda venida, se va a consumar de manera física y a nosotros se nos va a dar los cuerpos en gloria para vivir en este reino consumado de manera física. Por eso esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo nuevo y todo eso nuevo para habitar con Dios. Pero también ya estamos en el reino de Dios porque tenemos la garantía que el Espíritu Santo que habita en medio de nosotros. Entonces, amados hermanos, las parábolas te revelan también el reino. El Señor dice, si no lo puedes comprender de una manera, la parábola te revela el misterio del reino de Dios. Y a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino de Dios porque pueden entrar en Él, vivir por Él y entregarse para Él. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. A ti, Señor, sea toda la gloria. Tú eres la sabiduría. Señor, a ti te plació revelarnos tu reino. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey del reino, lo trajo y lo reveló y lo mostró por parábola y se lo reveló a sus apóstoles y a sus discípulos. Y tú, Señor, nos sigues revelando a través de tu Espíritu Santo que usa las Escrituras y que usa todo, Señor, para que nosotros comprendamos que vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros, que nuestra patria está en los cielos, pero que tendremos un cielo nuevo y tierra nueva, que desde ya somos parte del reino, que no somos babilonios, que desde ya vivimos en el reino, que desde ya somos parte de este reino, pero que tenemos que perseverar hasta el fin porque nuestro destino es estar para siempre contigo en un cielo nuevo y tierra nueva, Señor. Gracias, Señor, porque también el reino viene y oramos para que el reino de Dios venga, sea consumado y nosotros vivamos eternamente contigo. Oro, Señor, para que abra el entendimiento de mis hermanos, para que prediquemos con poder, para que nos entreguemos para nuestro Señor, prediquemos su evangelio y muchos puedan entrar a este reino. Gracias, Señor. Amén y amén.